Emperador se ha convertido en el primer municipio valenciano en señalizar el camino del Santo Grial, tras la concesión en 2014 del jubileo a perpetuidad a la Catedral de Valencia por la custodia y devoción al Santo Cáliz de la Última Cena cada 5 años. Emperador ha sido el primer municipio en señalizar el camino. Día histórico. Piensa que yo llego a la asociación en el año prácticamente 2016 a la Junta Directiva y mi presidente, que en gloria esté, Senén, desde el año 2015 pide que se señalice el camino por un mínimo presupuesto de apenas 6.000 euros, que es lo que podrían costar estos racholes con día él. Pues bueno, el año pasado falleció y no ha podido ver esto, y mi misión es honrar su memoria y honrar el trabajo de tantas y tantas personas que han querido que el camino del Santo Grial sea una realidad, igual que en su día lo fue el Camino de Santiago. La Asociación de Amas de Casa ha realizado de forma altruista el trabajo de realizar las baldosas que ya forman parte del itinerario del camino. Pese a que Emperador es considerado el municipio más pequeño de España, no tiene un trato menor en el camino. La señalización permitirá facilitar el camino a los peregrinos y que el pueblo se convierta en lugar de acogida. És un dia històric, me sent molt orgullós com a alcalde i el poble d'Emperador se sent molt honrat per este fet. Pues el benefici és múltiple perquè el peregrinatge se sap que passarà, n'hi haurà part de turisme que pararà, intentarem disposar perquè puguen els peregrins estar el més a gust possible a Emperador i que la gent d'Emperador és una gent molt agradable i molt acollidora. Pensàvem que el més lògic és que tenien que afegir-se a altres pobles que també estan en el camí i que, bueno, pues és quasi la finalització del camí, ¿no? Perquè si uno descansara así per la nit, a l'endemà ja estaria a la catedral. El Plan Estratégico Integral Sostenible del Camino del Santo Grial supone una oportunidad de desarrollo para todos los municipios. Hemos presentado 13 proyectos europeos, nada más y nada menos, para llevar, nunca mejor dicho, prosperidad a todos y cada uno de los municipios. Son proyectos que nacen de un trabajo que la Asociación Cultural Camino del Santo Grial ha llevado monitorizado con el experto en fondos europeos, don Bartolomé Fuente, desde el 2019, imaginaros si son años y meses trabajando por esto, y que, bueno, por la causa de la pandemia, los fondos Next Generation dan la oportunidad de que hayan miles, y cuando digo miles de euros, son miles de euros a fondo perdido, siempre y cuando haya un proyecto. Nosotros presentamos el proyecto del Camino del Santo Grial para todos y cada uno de los municipios y estamos para servir y sobre todo para crear nuevas oportunidades de desarrollo en todos y cada uno de ellos. La asociación espera contar con el apoyo de todos los municipios para respaldar el camino. Tenim moltes ganes que això sigui excavant, que funcione perfectament per tots els pobles d'esta comunitat i de la comunitat d'Aragó i de València, i necessitem pues eso, un respaldo de todos los ayuntamientos para que funcione el camino. Y en la Comunidad Valenciana tenemos que dar importancia a las cosas que tienen. Ese camino tiene una relevancia mundial, es el tercero desde que es año jubilar, cada 5 años, el tercero en frecuencia del mundo con Roma y Jerusalén. Y yo creo que si en otros territorios tenemos caminos preciosos, aquí también tenemos que tenerlos, porque oye, tener el Santo Cáliz en la Catedral de Valencia y haber pasado por localidades como hoy, como estamos en Emperador, no es ninguna tontería. El objetivo del proyecto trata de planificar, promover y difundir la ruta espiritual y cultural del Santo Grial. Desde hace 20 años, la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial dispone de credenciales de peregrinación donde colaborar con la donación de 3 euros al sostenimiento de esta, tal cual se hace en el Camino de Santiago. El año que viene la Asociación Cultural Camino del Santo Grial cumple 20 años. Esperamos el año que viene dedicarlos todos los días y casi que sus 24 horas a que los alcaldes hagan el mismo gesto que ha hecho el alcalde de Emperador, que es señalizar con menos nada, sin hacer ningún gasto faraónico y sin que las arcas públicas se vean mermadas, porque para hacer un acto como el de hoy se necesita solo voluntad.